Elige solo el amor, libro 3, capítulo 3. Confianza. Un mensaje de Jesús identificándose a sí mismo como el Cristo viviente que vive en ti. 1. Observación. Amado hijo mío, hoy quiero que hablemos acerca de la confianza. Observa cómo los patrones de pensamientos, de preocupaciones, parecen asaltarte una y otra vez. Preocupaciones de todo tipo. Esas preocupaciones proceden en realidad de una creencia que es contraria a la confianza. Existe preocupación cada vez que crees que preocupándote puedes cambiar lo que es y lo que será, en vez de permitir que tus problemas se resuelvan de otra manera, para que des espacio a lo nuevo. Hijo mío, confía en mí. Yo ya sé de todas tus preocupaciones. Sé acerca de eso que tanto te angustia. No te olvides que yo soy hombre y como tal advierto todas tus necesidades. Sé que las cuentas tienen que pagarse. Sé que tienes necesidad de comer. Yo proveo. Te pido que observes el patrón de preocupación. Al observarlo, verás que es un patrón de preocupación recurrente. Siempre tiene formas concretas y similares. El dinero, quizá una compañía, quizá la salud, quizá la seguridad de los hijos, en fin. Todos tienen un área en la que se sienten más inseguros. Tal vez sean 2 o 3, pero siempre son pocas y muy específicas. Trabajamos ahora con esas áreas para poder experimentar esos patrones de pensamiento y respuesta emocional y poder transmutarlos. Cuando te sientas preocupado, siéntate, relájate, haz una respiración profunda, conéctate con el deseo y espera a que te sea dada la respuesta. La respuesta al deseo te va a ser dada a su debido tiempo y en la forma perfecta. Vendrá alguien que toque la puerta y te traerá la solución, o se destrabará una situación, o vendrá una idea acertada, o simplemente el problema se resolverá. Observa cómo el patrón de pensamiento de preocupación bloquea el acceso a la paz y por ende a tu verdadero ser. Una vez que el patrón de pensamiento de preocupación se hace presente y haces real esa preocupación, entonces empieza a abarcar todo el espacio de tu mente y corazón. Y ahí pierdes la paz. Pasan los días
y parece que el problema no se ha resuelto o no se resuelve, pero después miras para atrás y te das cuenta de que lo que veías como un problema fue una bendición. Quizá no lo entiendas al principio, quizá incluso te moleste, tal como le molesta a un niño cuando la madre amorosa le da una medicina que quizá sepa un poco amarga, pero que le hace bien a su salud. Si hay algo que la Cuaresma ha pretendido traer, es la enseñanza de la confianza ilimitada en Dios. Las preocupaciones son el producto de un programa de pensamiento. Ahora te pido que observes ese mecanismo, que lo reconozcas y aceptes el hecho de que proceden del miedo. Es miedo a la incertidumbre, es miedo a no saber qué te deparará el futuro. Este miedo a la incertidumbre genera un estado de angustia que hay que aceptar primero y luego soltar. 2. Despreocupación. Vivir la vida despreocupadamente es algo que el ego no se puede permitir, porque cree que estar preocupado constantemente es estar en alerta. Podemos decir que estar en alerta en razón del miedo es la consigna egoica. Se te pide en estos tiempos de Cuaresma que estés alerta a favor del amor. Lo mismo les he pedido a mis amados apóstoles cuando estaban orando y se quedaron dormidos. Lo mismo les pido a todos los que han hecho la opción del amor. Velad, estad alertas en razón del amor. Mirad que el amor siempre viene como amante, que siempre busca a su amada. Estar alerta a favor del amor significa confiar plenamente en el amor actuante de Dios. Esta aclaración que hacemos en referencia a confiar en el amor actuante de Dios no es ociosa. Confiar en tus hermanos para que ellos te resuelvan lo que crees que son tus problemas es llevarte constantemente a un estado de desilusión. Esto se debe a que dos seres semejantes no pueden tener cada uno lo que le falta al otro para resolverle sus aparentes problemas. Si esto fuera verdad, habría que considerar que uno es incompleto y otro no. Y eso anularía la igualdad de los hijos de Dios. Esos patrones mentales que llevan a crear preocupaciones inútiles siguen instalados en la mente. Y es tiempo de dejar que se vayan. 3. Salvación. El miedo siempre busca producir lo que teme. Por lo tanto, cuando uno empieza a desconfiar de la vida
O dicho de otro modo, cuando uno comienza a crear en su interior esos mecanismos de desconfianza, entonces empiezan a suscitarse hechos que confirmen que está justificado desconfiar. Esto se debe a que en realidad la confianza en estos casos está siendo depositada en lo que no es confiable. Si confías en que el dinero te va a dar la seguridad que estás buscando, tarde o temprano experimentarás que el dinero no es suficiente o que aparecen nuevos gastos y así dirás, nunca es suficiente. Si depositas tu confianza en el cuerpo, un día aparece una enfermedad, entonces comienzas a decir, aquí está la prueba de que no puedo confiar en nada ni en nadie. Cuando depositas tu confianza en una relación con un semejante, padre, hijos, colegas, pareja, amigos, vecinos, y haces de esa relación tu salvador, no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de que tu salvador te va a fallar o que te falló. Si tu salvador es el dinero, tampoco pasará mucho tiempo antes de que experimentes el hecho de que te falle. Y cuando te falla tu salvador, entras en estado de desesperación. La pregunta que he venido a hacerte hoy es, ¿quién es tu verdadero salvador? Yo he venido al mundo a salvarte a ti. Te hablo directamente al corazón, porque no hay un todo el mundo a quien yo le hablo. Te hablo a ti y te recuerdo lo que sabes, pero que aún te cuesta reconocer. Para que en este tiempo de Cuaresma aceptes tu absoluta y total dependencia del amor, es decir, de mí. Un día te dije que en la medida en que tu confianza sea plena en mí, en esa medida me hago totalmente dependiente de tu confianza. Hijo amado, es a mí a quien le corresponde crear la energía necesaria para producir los bienes materiales o situaciones inmateriales o espirituales necesarias para que cumplas el propósito de tu existencia. Perdónate a ti mismo. Un mensaje de la Santísima Virgen María. 1. Amor salvífico. Hijos míos, soy la madre del amor y por ende soy madre de la sabiduría. Hoy he venido a morar con vosotros una vez más, rodeada de la gloria del Padre, que también es vuestra gloria.
Recordad que Dios no se queda nada para sí mismo. Todo lo comparte. Hoy he venido a recordaros que viváis en la misericordia. Perdonar a los demás sin perdonaros a vosotros mismos es no entender. Todos tenéis necesidad de perdón, necesidad de perdonar y ser perdonados. Hijo de la luz, en tu corazón existen dolores que aún punzan tu alma, un miedo que aún no dejas ir, impidiéndole a tu conciencia que lo abrace en la luz del amor. Ese dolor no es otra cosa que el que sientes por el mal que crees haber hecho a tu hermana y hermano. De ese dolor, de esa culpa, es de lo que hoy hablaremos, para dejar que la conciencia de Cristo sane tus heridas y las dejes ir para siempre. Has de entender, o mejor dicho, de recordar una vez más, que las enfermedades físicas o mentales, los accidentes, las crisis o lo que llamas problemas cotidianos, tales como una bancarrota financiera, un divorcio, las defraudaciones o equivocaciones de todo tipo, no son otra cosa que eventos o relaciones que llegan a ti por puro amor de Dios y llegan en perfecta unión con tu voluntad. Son una gracia todas ellas. Esto quiere decir que no existe nada en tu vida que no sea perfecto. Todo lo que te ocurre a ti, le ocurre a Dios. No hay nada que experimentes que no experimente Dios. Así como todo el cuerpo siente cuando las manos experimentan el gozo del agua fresca, del mismo modo ocurre con Dios y tú. El Padre y tú son uno, es decir, son una unidad. Todo en tu existencia aquí y ahora trabaja conjuntamente para un bien superior. Dios es un Padre que ama con amor salvífico. Esto no quiere decir que Él esté alejado de ti o separado. No. Dios no es algo aparte de ti, puesto que Él y tú son uno, ya que tú formas parte de Él. Lo que con esto quiero decirte, amado de la santidad, es que el amor universal, que es la fuente de la creación, es un ser de sabiduría perfecta. En su sabiduría perfecta ha alineado todas las cosas de modo tal que el propósito de tu creación se cumpla sin dilaciones ni desvíos. No existe tal cosa como un error. No. Dios no se ha equivocado llamándote a la vida. Y tampoco se equivocó cuando pensó desde toda la eternidad
el tipo de vida que tendrías en el plano físico, es decir, en lo que llamamos la experiencia de la vida humana. Hijos del amor, nada ocurre en vuestras vidas que no esté en el pensamiento divino. Nada ocurre en vuestras vidas que no sea para que podáis tomar conciencia de la verdad increada. Esta verdad es la que os hace libres y la que os muestra quiénes sois en verdad. Al reconocer quiénes sois en verdad, reconocéis el amor que sois. Y en ese reconocimiento es donde sois conscientes de la unidad que existe entre vosotros y Dios. Si sois amor, y yo os aseguro que lo sois, no podéis ser otro amor que el que Dios es, puesto que solo existe uno y ese es Dios. Esto ya lo sabéis, pero a menudo lo olvidáis. Esta verdad que ahora es recordada, la que os recuerda que todo está en manos de Dios y que no cae un solo cabello de vuestras cabezas sin su consentimiento, es la base por lo que el perdón siempre está justificado. Le damos un espacio al perdón, hablando aquí de él, dada la importancia que tiene en tu camino a la permanencia en la paz de Dios. Echarle la culpa a los demás es tan ajeno al amor como echártela encima a ti mismo, como si fuera un fardo que echas en tus hombros y arrastras por el camino, encorvando tus espaldas hasta quizá quebrarlas. Suelta ese fardo ahora mismo. No sigas cargando una cruz que nunca se te pidió que cargues. No, hijo de Dios, no era eso lo que se quiso decir cuando se dijo, carga con tu cruz y sígueme. No, lo que se quiso decir es que te hagas cargo de los procesos mentales y emocionales que creas en tu interior por medio de tu inherente capacidad de co-creación. Todo lo que atraes a tu vida es perfecto, pues es lo que en acuerdo con Dios has creado como tu experiencia en el plano físico. Lo que estamos diciendo es que dejes de fabricar culpabilidad y asumas el hecho de que eres tú y solo tú quien se fabrica culpas y las desparrama por todos lados. Recuerda que también se dijo que quien conmigo no recoge desparrama. Bueno, de eso se trata esto que hemos venido a recordar hoy. Se trata de dejar de desparramar culpas para comenzar a recoger la cosecha que ya es tuya y que juntos sembramos.
Se trata de abandonar finalmente la costumbre a echar culpas, a buscar culpables de los aparentes desatinos de la vida. Alma bendita, ya estás lista para aceptar que todo el mal que crees haber hecho, todo el daño que crees haber ocasionado por causa de tus incapacidades o inconsciencias, es algo que forma parte del pasado. Lo que hiciste no se puede modificar, ni tampoco es necesario que se modifique. Solo es necesario reconocer que está en el pasado y estar dispuesto a ponerlo en las manos del perdón para que Cristo pueda realizar el milagro. No te faltarán oportunidades para que puedas hacer esto. Ahora los acontecimientos de la vida no tendrán para ti el mismo significado que tenían antes, aunque parezca llegar de alguna forma, e incluso si llegan con los mismos personajes y escenarios. 2. La conciencia de estar sano. Todo acontecimiento que te haga sentir dolor de algún tipo, ahora será una manifestación en tu conciencia singular de una sanación realizada en tu interior profundo. Esta toma de conciencia de la sanación es necesaria. Desde ahora, si se experimenta una enfermedad física, un divorcio, una quiebra económica, o sé sujeto de cualquier tipo de accidente, defraudación, estafa o cosas similares, comprende y recuérdalo bien que ha venido a ti un regalo del amor de Dios. Un regalo que quizá parezca otra cosa, pero que ciertamente es un don de la divina gracia. Es un regalo que el amor te trae para que la sanación que ya ha ocurrido en tu alma pase a la conciencia. Hijo del amor que Dios es, no basta con haber sanado. Es también necesario aceptar conscientemente que ya lo has hecho. Por esta razón es que tu ser actúa en perfecta comunión y lleva a la superficie del cuerpo físico o emocional aquello que ya ha sanado para sacarlo a la luz y que se integre. Lo que saca a la luz es la sanación. Dicho de otro modo, el cuerpo enferma para hacerte consciente de que la sanación ya ha ocurrido. Lo mismo ocurre con el resto de las cosas que parece acontecer y que puedan traerte el recuerdo de las memorias dolorosas. Ellas, las cuales se activan ante el recuerdo que algo o alguien evoca y provocan emociones que no deseas, no son un castigo de Dios. Son mensajeros que vienen para recordarte que has sanado y te piden que aceptes esa sanación.
Son mensajeros que te están diciendo: hermano, suelta el pasado y perdónate a ti mismo ahora. Si sufres por el mal que has hecho, ya estás en el bien. Esto quiere decir que no todo aquello que tú consideras un sentimiento doloroso es algo que debe ser indeseado. No todo a lo que has llamado culpa lo es. Esta falta de entendimiento acerca de lo que es la culpa es una fuente de conflicto importante que hoy desarticularemos. Estás viviendo en un mundo que ha creado todo un sinfín de juicios hacia los sentimientos. A algunos los llama deseables y a otros indeseables, o buenos y malos, correctos o incorrectos. Pero esa calificación no tiene sentido alguno, pues es contraria a la verdad. La vida no etiqueta. El miedo a sentir es un miedo básico. Y esto se manifiesta especialmente en el miedo a sentir ciertas emociones, las cuales previamente fueron etiquetadas como indeseables. Normalmente, estas suelen ser la ira y todo lo que atañe a los impulsos físicos. El miedo a los sentimientos se debe a no poder controlarlos. Es un miedo que la mente le tiene al corazón. Esto se debe a que para la mente pensante, el corazón habla un lenguaje que ella no logra entender. Esta era la aparente realidad de la separación mente-corazón. Dado que lo que no se puede entender le suscita miedo a la mente, entonces aquí es donde se tiene a la cuna de todo miedo. Para la mente, lo que no se entiende debe ser atacado, pues es percibido como una amenaza a su integridad. La mente busca configurar la realidad con sus propias leyes del entendimiento pensante. Dado que los sentimientos y emociones proceden de un lugar que está más allá de la mente pensante y no pueden ser controlados por ésta, entonces les teme. De aquí procede el miedo a sentir. Dado que en el pasado ciertas emociones parecieron dominarte, ahora quedó activada la memoria del mecanismo que busca someterlas bajo presión. En otras palabras, en el pasado las reprimiste y eso dejó un registro de memoria en tu estado psíquico y físico que es necesario desprogramar. Desprogramar en este contexto significa sanar la memoria. Es decir, que todo registro de miedo que quedó grabado en la memoria del cuerpo y de la mente singular, es decir, de la personalidad, debe ser borrado.
solo el perdón que procede del amor de Cristo puede hacer esto. Lo hace y lo hará. Pero tú debes estar dispuesto siempre a perdonarte y perdonar 70 veces 7 si es necesario. 3. Miedo a sentir. Revisemos serenamente el mecanismo mental del cual estamos hablando. La experiencia del odio o del miedo ha suscitado en la mente pensante un terror a perder su integridad. Para lidiar con ello, creó un mecanismo de respuesta emocional automática que te llevaba a querer deshacerte de ciertas emociones lo antes posible o huir de toda circunstancia que pueda suscitarlas. Esa actitud evitativa es una respuesta que quizá en el pasado te sirvió para lidiar con aquello que no te gustaba, pero que ahora ya no tiene ninguna función. Este mecanismo es la base del mecanismo de defensa-ataque. Ahora que ya has dejado al ego atrás y estás bien cimentado en la luz de la verdad, no te será difícil soltar estos mecanismos que antes usaste para lidiar con aquello que te hacía sufrir. La culpa tiene un lugar preponderante entre aquello con lo que buscaste lidiar sin descanso en el pasado. Esta emoción que es la culpa es la que ahora integraremos en el amor. La culpa es una emoción, no un sentimiento. La culpa es una respuesta, no un sentimiento. El miedo es una respuesta a tus sentimientos. Por lo tanto, toda culpabilidad procede de una respuesta a algo que has percibido en ti y consideraste inadecuado o indigno de estar en ti. Esta mirada tan inmisericordia se ha hecho un hábito tan común que ya ni siquiera se lo revisa. Ser misericordioso es propio del amor, porque es propio de la verdad. Dios no es solo amor, sino amor y misericordia. Lo mismo eres tú. Esto es lo mismo que decir que tú no eres solo amor, sino también misericordia. Reconocer que en el pasado has hecho cosas que quizá crearon situaciones que parecieron ser dolorosas para otros y seguir culpándote es una falta de amor y misericordia. Y también es una falta de entendimiento, puesto que así como todo acontecimiento de tu vida tiene un perfecto sentido en Dios y es puro amor, del mismo modo ocurre con cada uno de tus hermanos y hermanas, de tal modo que ellos también te convocaron a ti
para que por tu intermedio se susciten esas circunstancias que llamas indeseables. Ellos tenían algo que aprender de ellas, al igual que tú, y lo aprendieron. Hijos de la verdad, vosotros os convocáis en el tiempo como respuesta de lo que habéis acordado dentro del pacto de las almas, fuera del tiempo. Ningún encuentro es casual, nada ocurre por casualidad. Quizá no te guste lo que has hecho o lo que te han hecho. Y todos tienen este sentimiento de disgusto hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la vida. Pero que no te guste no quiere decir que sea una justificación para el ataque. Tú no formas parte de los acontecimientos de los demás porque sí, ni ellos tampoco. 4. La paz de Dios. Hijo mío, la paz de Dios es tu herencia. Perdónate a ti mismo como Dios te ha perdonado desde siempre. Recuerda que no hay nada que perdonar. Simplemente estás recorriendo el camino de la vida en la experiencia humana, aprendiendo a tu modo bajo un mecanismo de prueba y error. Y los errores formaron parte inescindible de esa experiencia. No podía ser de otro modo en un mundo de opuestos. Acierto y error. Éxito y fracaso. Una dualidad más del mundo que se experimenta con la conciencia dual. Como ser humano que eres, pues esta es la experiencia que has elegido vivir en armonía con Dios. Te has equivocado, sí. Todos lo hacen porque forma parte de la experiencia humana. Pero esto ya no tiene por qué ser así. Ahora estamos viviendo en una nueva era, una nueva experiencia. La experiencia de vivir en la certeza de la sabiduría que no es del mundo. Ya no vivimos en la dualidad de prueba y error. Ahora vivimos en la verdad. Amado de Dios, todo lo que pasó, pasó. Lo dejamos ir. Dejamos que Dios lo resuelva a su modo y haga en ello su voluntad. ¿Crees que Él dejaría a sus hijos a merced de un daño que tú pudieras llegar a causarles? Él sabe que todo es neutro. Sabía que te equivocarías y también que de ese error surgirían frutos de santidad, tanto en ti como en tu hermano. El Espíritu Santo ha usado todo error para tu crecimiento y el crecimiento de los demás. Dios, en su infinita sabiduría, ya había concebido un plan para la restauración incluso
antes de que cometieras un error. Deja en sus manos el perdón y la enmienda. Recuerda que el crecimiento espiritual es una gracia. Deja a tus hermanas y hermanos en las manos del amor, tal como ya lo estás tú. Confía en la sabiduría de Dios. Comienza a disfrutar del viaje de la vida. Sé misericordioso contigo mismo y con los demás. Ellos quizá todavía no hayan llegado al punto de serlo consigo mismo, pero eso no es asunto tuyo. Cada cual tiene su camino. A ti te corresponde recorrer el tuyo. Cada cual tiene su Goliat y también cada cual tiene la piedrita para derribarlo. Esa piedrita se llama misericordia. Hijos de Dios, es mucho pedirles que sean misericordiosos con vosotros mismos.